Buenos días para todos. El saludo a todos los exportadores en su día, en este día de reflexión y de intercambio. El saludo a la Unión de Exportadores también. Agradecerle a su presidenta por su constante y tenaz apoyo, exigencia y disponibilidad a estar trabajando en conjunto con el gobierno. Y empiezo por esto porque es fundamental tener un sector privado pujante, preocupado, que critique, porque los gobiernos son esencialmente criticables, y que aporte. Gran parte de la agenda que estamos trabajando hoy desde el gobierno viene desde el sector exportador. Y es natural que así sea, porque los que viven, disfrutan, padecen, se esfuerzan de determinada actividad son aquellos que conocen exactamente los lugares donde están las restricciones y donde están las oportunidades. Decía bien Andrea que estamos en medio de una pandemia, que estamos lejos de terminarla, si bien los registros nacionales son buenos en comparación con el resto del mundo. Recién estaba en contacto con la gente del sector arrocero y recordaba el viernes 13 de marzo, el día que estamos en el norte, en la inauguración de la cosecha de arroz, y ese mismo día cambió la prioridad del gobierno. Cambió la prioridad, no cambió la actitud, porque desde lo que se sabe públicamente y lo que hemos trabajado acá y les podemos contar, nunca dejamos de lado cuál era nuestro esquema, cuál es el camino, cuál es el rumbo que el gobierno propuso en campaña electoral y está convencido que es el camino para agrandar el país. Agrandar el país. Y agrandar el país en una definición bien amplia de ese concepto. Agrandarlo hacia adentro. Y agrandar el país es agrandar las oportunidades de los uruguayos. Y agrandar las oportunidades de los uruguayos debe ser la meta de un Estado funcional para ello. ¿Qué quiero decir con esto? Que agrandar el país no es agrandar el Estado. La preocupación y la ocupación del gobierno es la vida de todos y cada uno de los uruguayos que intentan desarrollar su vida y la de la familia. Y por eso cuando el gobierno estaba caminando sobre el oscuro, porque esta pandemia a todos de alguna manera nos agarró sin conocimiento previo y sin un manual, una hoja de ruta, estábamos llevando adelante nuestro compromiso por el país. Tan es así que en lo que refiere a la eficiencia y a la eficacia del Estado, impulsamos en la ley de urgente consideración algunas medidas que para nosotros son fundamentales de buena administración, pero también en la competitividad que necesita el sector exportador, entre otros. Por eso la regla fiscal, por eso la Agencia de Monitoreo y Evaluación de las Políticas Públicas, por eso la recuperación por parte de las unidades reguladoras de ese rol tan importante que de alguna manera lo había absorbido el gobierno central y le había sacado preponderancia a su acción. También en la ley de urgente consideración cumplimos con medidas que no son suficientes, pero que eran importantes a las micro, pequeñas y medianas empresas. Tenemos en agenda muchísimas cosas. Quiero agradecer la presencia de la ministra de Economía y del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. Ministro de Economía que la verdad que se ha puesto al hombro conjuntamente con el canciller el Uruguay del comercio exterior. Y allí viene la otra definición de agrandar nuestro país. Hacia adentro, siendo más eficientes y más eficaces. Hacia adentro, estimulando a aquellos que empujan a la economía. Hacia adentro, dando herramientas educativas, dando herramientas logísticas para que el uruguayo se pueda desarrollar. Hacia adentro, y esto es un tema que venimos trabajando, para ser receptores de una fuerte migración. El Uruguay necesita recibir gente de todo el mundo que venga con sus familias a desarrollarse. Y hacia afuera, aprovechemos la oportunidad de este gran mal que hemos tenido.
Como bien decía la presidenta de la Unión de Exportadores, el mundo ya iba a la excelencia, el mundo ya iba a la exigencia, el mundo ya iba a la certificación de calidad. Esto solo lo hace acelerar. Esto solo aceleró algo que ya habíamos visto y que teníamos una predisposición a trabajar en ese sentido. También esta pandemia tiene un serio riesgo. Ante la caída del comercio exterior, que es enorme, creo que asciende al 17% en el mundo, si no más, tenemos la amenaza del proteccionismo. Primero empieza la protección de mi país, la protección de mi gente, que es lógica, que es lo primero que debe hacer un gobierno, y enseguida después la consecuencia puede ser la protección de la economía. Y países que históricamente tienen un volumen, una posibilidad de autoabastecerse, pueden tener políticas proteccionistas. Y allí Uruguay de nuevo, el Uruguay del nicho, el Uruguay de la calidad, el Uruguay de la excelencia, con el agregado de que si esta pandemia salimos medianamente bien con registros internacionales, va a ser una marca. Va a ser una marca que el mundo ya está mirando y va a mirar más. Pero esta pandemia, decíamos, no nos dejó congelados en lo que teníamos que hacer. Y no nos dejó congelados a nivel internacional. Mencionaba Andrea el tema de la presidencia pro tempore del Mercosur. Presidencia pro tempore que asumimos acá en este mismo lugar hace un tiempo y que bregamos por un sinceramiento del Mercosur. Yo creo que desde hace el advenimiento del Internet masivo, de la tecnología de la información de uso cotidiano, los discursos de los jefes de Estado, los discursos de los gobernantes generan efectos, negativos o positivos. Y por eso hay que ser muy cuidadoso cuando hay cumbres, hay que ser muy cuidadoso cuando se habla al mundo exterior, porque eso genera resultados en aquellos interesados. Y por eso, el sinceramiento tiene que ser, Mercosur, ¿estamos dispuestos a avanzar? ¿Estamos realmente dispuestos a finalizar lo que empezamos con la Unión Europea? ¿Tenemos la noción de la necesidad y la oportunidad que significa China? Nosotros ya tenemos un comercio muy importante con China, es nuestro primer socio comercial. Y el Uruguay va a incrementar su relación con China. Ojalá sea Mercosur mediante. Ojalá sea porque somos más atractivos y porque tenemos más peso en la negociación. Pero al mismo tiempo no nos vamos a quedar quietos. Porque entre otras cosas, aparte de un mundo proteccionista, en este mundo tan vertiginoso, la oferta y la demanda se genera y se satisface rápidamente. Y en el medio está la política. Y nosotros, si tenemos que ir a pelear por cuotas, lo vamos a hacer. Si nosotros tenemos que hablar gobierno a gobierno para tener oportunidades, también lo vamos a hacer. Si se nos generan problemas que lo soluciona la vía diplomática, como fue hace poco tiempo con Rusia en los lácteos o con México en el arroz, también vamos a tener una política agresiva en el concepto positivo de la palabra para proteger a la exportación. En definitiva, un Uruguay que se tiene que agrandar adentro y romper muros, romper barreras hacia afuera. Veía los registros de aranceles que paga nuestro país que ascienden largamente los 300 millones de dólares. Allí tenemos que dar la batalla. Y por eso nuestra cercanía es con todos. Nosotros no queremos tener más o menos distancia con China o con Estados Unidos, vamos a estar cerca de los dos. Los países exitosos en el mundo no han primado una vocación ideológica más cercana a China o más cercana a los Estados Unidos de América. Buenas relaciones con los dos. En el capítulo Mercosur-Unión Europea, permítanme que ponga un signo de interrogación. Un signo de interrogación no como algo estático, no como algo determinante, sí como algo a contestar. Porque todos los actores involucrados que han, entre otras cosas, sufrido esta pandemia, están teniendo una visión, desde mi punto de vista, que no es del todo clara. Y también va ahí el sinceramiento, no solo dentro del Mercosur, sino también con la Unión Europea, y en ese sentido, como bien se decía, la presidencia pro tempore
que tiene Alemania creo que nos puede ayudar a ir contestando esa gran pregunta, ese gran signo de interrogación, entre otras cosas para dar claridad en los tiempos que vienen. Competitividad. Hay reclamos de la Unión de Exportadores que los conocemos, los comprendemos y son válidos. Y son válidos los que hacen en la infraestructura vial, lo que hace una descentralización de la navegación para así poder tener mayor carga a menos flete, y también somos conscientes de lo que hace a la estructura tarifaria, ya no en comparación de lo que éramos o lo que podemos ser, sino en comparación con nuestros competidores. Y en reuniones que hemos tenido en estos tiempos, que han ido aumentando, tenemos un compromiso de trabajar fuertemente, primero en la logística, segundo en los puertos del país. Hace pocos días tuvimos la suerte de compartir con la Unión de Exportadores la llegada de un barco a Paysandú. Creemos que el litoral y sus puertos tiene una vocación de desarrollo importante. Tenemos un sueño a cumplir de una obra binacional que es el bypasear Salto Grande para poder tener todo el río Uruguay y Brasil adentro para poder hacerlo navegable. Tenemos ese sueño que es un poco más lejano, pero que ayer, por suerte, desde el Ministerio de Brasil, en conversación con el Ministro de Transporte, tuvimos la noticia de avanzar sobre el puerto de Tacuarí y Charqueada, lo que generaría un abaratamiento de los fletes en el este de nuestro país. Tenemos algunas rutas y algunos puentes para mejorar que hoy de alguna manera desequilibran la competitividad interna en las distintas zonas geográficas de nuestro país. Y tenemos, insisto, el estudio de las tarifas portuarias, que tiene que hacer al trabajo, que tiene que hacer a la carga, que tiene que hacer a lo que realmente cuesta la logística y el manejo dentro del puerto, y no a otra cosa ni a los bienes que se cargan. Por otro lado, sabemos de un reclamo, el famoso 03, que Andrea nos ha reclamado una y otra vez. Ayer de noche terminábamos con Azucena Arbeleche de hablar de este tema. Estamos comprometidos de que lo que el sector exportador, como tantos otros sectores, aporten, sea en realidad con una prestación, una contraprestación que haga mejorar, en este caso, la vida de los exportadores. Tenemos en mente trabajar sobre ello, no solo sobre la contraprestación, sino también por ese porcentaje del 0,3 que estamos revisando, y tendremos en poco tiempo quizá respuestas al respecto. Quiero estribar en lo que decía el presidente del Banco República sobre las MIPYMES. Cuando uno ve la participación que tienen las MIPYMES en la exportación nacional, y cuando vemos la participación que tiene la economía nacional, obviamente no se condice una cosa con la otra. Y allí tenemos que hacer un gran esfuerzo. Un gran esfuerzo porque filosóficamente no participamos de una sociedad dirigista. Nosotros no dirigimos ni elegimos desde el Estado y del gobierno cómo cada uruguayo va a optar por desarrollarse, cómo cada uruguayo va a optar por asociarse, por producir, por vivir, por comerciar o por prestar servicios. Y es por eso que el Estado que se dedica al comercio exterior tiene que adaptarse y adecuarse a las situaciones de los uruguayos y lo que necesitan para exportar, y no a la inversa. Y por eso las MIPYMES van a tener un rol importante en nuestro gobierno. Lo va a tener con el Banco República, lo va a tener con la ANDE, como siempre lo ha tenido, y lo vamos a potenciar. Estamos muy satisfechos con el trabajo que se va a hacer ahí, y lo va a tener con Uruguay 21. Y aprovecho ahora que hablo de Uruguay 21. Nosotros no queremos duplicar funciones, porque la duplicación de funciones no solo genera más costos, sino que aparte genera menos eficiencia. Nosotros tenemos que concentrar los esfuerzos, y por eso la ASIASEX que mencionaba Andrea, que hoy está reuniéndose,
va a tener el brazo ejecutor fundamental Cancillería y la asistencia en determinados sectores de Uruguay 21, con un seguimiento del Ministerio de Economía y un seguimiento y un apoyo de los ministerios de la producción, como puede ser el Ministerio de Industria y como puede ser el Ministerio de Ganadería. En conclusión, agradecerle a los que mueven el país, decirle que en el gobierno tienen y esperemos tener el mejor socio para producir, el mejor socio para que sean competitivos y después el mejor socio que se ponga un maletín abajo el brazo y salga a vender el gran Uruguay que entre todos lo vamos a hacer más grande. Muchas gracias.